esta manera, recordando que hoy se cumple un año del momento en el cual, según cree la justicia, ese hombre que vos estás viendo en pantalla asesinó a sus padres a balazos adentro de su casa, en lo que fue el doble crimen de Vicente López. Pero la noticia no es simplemente el aniversario, sino que la noticia es que Martín del Río irá a juicio por jurados, un debate oral que se hará en los próximos meses. En un ratito, el doctor Luisazo, el doctor Baqué y todos los abogados que nos acompañan nos van a explicar si lo favorece o lo complica el juicio por jurados. Porque ya todo el mundo vio, y nosotros en esta pantalla en A24 les mostramos las pruebas que hay en contra de Del Río. Un Martín del Río que en estos momentos está alojado en la unidad 48 de San Martín, en el pabellón 3, en la celda 8. Les vamos a contar cómo es la vida de este hombre, la vida de Martín del Río, de este hombre que se mostraba apesadumbrado, que lloraba por la muerte de sus padres, y en realidad todo hace indicar que efectivamente él es el asesino. Les decía, vive en la unidad 48, o en realidad está alojado en la unidad 48 de San Martín, en el pabellón 3, en la celda 8. Ahora les vamos a contar quiénes lo visitan, qué hace Martín del Río en la cárcel. Pero antes, Pablo, tenés el documento firmado por el juez Ricardo Costa, donde dice que va a ir a juicio por jurado. Esto que es elección del propio Del Río. Sí, tal cual, Martín. Situación llamativa porque entendemos nosotros que no es lo que más lo favorece a Martín del Río. Ahora se lo vamos a preguntar a los abogados. Este es el documento fechado el día 23 de agosto, en donde finalmente se resuelve el juicio por jurado contra Martín del Río. Ahora nos metemos en cómo vive Martín del Río en la unidad de San Martín. Ya te adelanto, algo que hablábamos con Sole. Uno de los hijos tiene una hija y un hijo. Uno lo visita en la cárcel. Hay familiares que le llevan comida. Hay compañeros de secundario que lo llevan. Y un dato que a mí me llamó mucho la atención. Se está realizando la división de bienes. ¿Con quién? Con el hermano, con Diego. Él presentó una propuesta para quedarse con la mitad de los bienes que generaron los padres que, según la justicia, él mató. Ahora nos metemos en eso, pero antes, un toquecito con Luisazo. ¿Le conviene o no le conviene el juicio por jurados en una causa tan mediática, Luis? No, definitivamente no. ¿Y por qué lo elige entonces? Bueno... para debatir. Sí, es un tema para pensarlo. Hay lecturas para ambos lados. Si querés, después la desarrollamos. Bien, lo cierto es que elige el juicio por jurados. Decíamos que hay alguien que lo visita de la familia. En ese momento, cuando nosotros te contábamos los detalles, y acá en A24 conocías por primera vez las cámaras de seguridad del caminante que finalmente era Martín del Río, te contábamos que la familia lo había dejado de lado. Sin embargo, su hija ya lo visitó varias veces. Su hijo no. El hijo no se quiere ni acercar. Pero su hija lo visitó varias veces. Inclusive hay parte de la familia... Mirá lo que es esto, ¿no? Lo que es la vergüenza muchas veces. Lo que es la mezcla de humanidad y vergüenza. Humanidad, ¿por qué? Porque la familia le lleva comida al penal, pero se la deja y se va. No se quieren mezclar con él. Porque, insistimos, estamos hablando del hombre que ni más ni menos mató a sus padres según cree la justicia. ¿Cómo está él de estado de ánimo? ¿Cómo es la vida adentro, Pablo? Martín, ahí en el pabellón 8, en la celda 3, pabellón 8, donde está alojado Martín del Río, nos cuentan que Martín del Río no está bien anímicamente, que no tiene teléfono y que cuando intentó tener uno, finalmente la Fiscalía logró de alguna manera que se lo saque. Pero fíjate este detalle, Martín. Lo visitan amigos de la secundaria, son pocos los que lo visitan. Él iba a un colegio, a mí me tocó hacer una investigación sobre el colegio al que iba. Iba a un colegio muy clásico, ahora no me puedo acordar, ahora lo voy a buscar, no me puedo acordar del colegio al que iba, pero era de esos colegios donde iba, ayúdame Luis, donde iban los hijos de las familias de gente de mucho dinero, en zona norte, un colegio muy, no sé si la palabra es aristocrático, pero... Newman. Sí, o Newman, me parece que era uno de esos.
y los compañeros de secundario tenían un grupo, se juntaban y había muchos que estaban sorprendidos y muchos que no le creían. Evidentemente, los que sí le creen lo van a visitar al penal. Tal cual, lo van a visitar y te voy a dar un adelanto respecto Sí. a la visita de los amigos del colegio secundario. Ahora te vamos a decir el nombre porque de hecho Ahora lo busco aparece, el colegio. Sí, aparece sí. también en uno de los books. Tal hay cual. una fotografía de él cuando era muy joven, Muy joven, sí. que iba al colegio. Y esos compañeros que tenían en el colegio, algunos lo han ido a visitar, se han solidarizado. Y te hago un adelanto, Martín, en el juicio por jurados que hoy estamos anunciando. Van a participar estas personas, pero como testigo de parte de Martín del Río. Sí, situación llamativa que no conocíamos hasta ahora, pero que nos ha sido revelada en relación a esto que está por suceder dentro de algunos meses, en una causa que para todos es de una manera, pero que Martín del Río y su propia defensa aseguran que es de otra, y es muy interesante la hipótesis que dan. El colegio Manuel Belgrano era, Sí. perdón, a mí se me había ido, era el colegio Manuel Belgrano, ¿no? Estamos hablando de un colegio, por supuesto, Sí. donde van familias muy importantes. ¿Sabés qué Sí. decían los maestros de Martín del Río? ¿Qué? Es el niño que toda madre quisiera tener. Tal cual, ¿te acordás? El niño que toda madre... Pasalo producción, Pablito, y lo leemos. Pasalo producción y lo leemos. Consigue todo lo que quiera, dice en el Porque anuario. es una foto del anuario. Pasalo y ahí lo Dale, vemos. ahí Pero lo mandamos. esto es importante. Les quiero mostrar esto porque es realmente importante. Martín del Río tiene un hermano que se llama Diego. Es una persona muy amable. A mí me ha tocado hablar con él. Es una persona muy amable. Hermano de sangre, digamos. Hijo del mismo padre y de la misma madre. Y su hermano Diego fue uno de los primeros que vio los videos y dijo, la verdad, no tengo dudas, el que está caminando ahí, saliendo de la casa de mis padres en el momento del asesinato, es efectivamente mi hermano Martín. A pesar de que él está convencido, de que Diego está convencido de que la justicia tiene razón y que Martín del Río mató a sus propios padres, su hermano Diego lo visitó una vez en la cárcel. ¿Y saben por qué Diego del Río lo visitó a Martín del Río? Porque quería que le confiese. Una cuestión, Fito, te sumo acá a la charla, una cuestión me decían hasta de algo entre hermanos, algo de cosa entre hermanos, de me quiero sentar también son con él. sus padres, ¿no? Claro, también son sus padres. Claro, ni me más ni quiero menos. sentar con él y que me lo confiese. ¿Y saben lo que consiguió de parte de Martín del Río? Lejos de una confesión, le dijo, esto es una causa armada, yo no soy el caminante. Cuando se refería a yo no soy el caminante, se refería a estos videos, donde todos los que lo vieron y los que lo conocen a Martín del Río dicen, es él el que camina. ¿Y cómo lo saben? Por la renguera que tiene, porque hay una pierna, que es la pierna izquierda, que la desvía, tiene una pequeña desviación. Ahora, lo insólito de todo esto es que mientras Martín del Río, y ahora vamos a ver el anuario, mientras Martín Santiago del Río le dice a su hermano, es una causa armada, yo la verdad que no tengo nada que ver, en el expediente lo acusa el hermano. Sí. En el expediente, Martín del Río, un año después dice, ¿no será mi hermano el asesino? Ahora vamos a ir con eso y te voy a contar qué es lo que asegura y qué es lo que pide que se investigue. Y por supuesto que tiene algún tipo de argumento, por lo menos razonable, para que se investigue. Pero fíjate lo que estábamos prometiendo. El famoso anuario. La foto del anuario de léelo. Manuel Belgrano. El niño perfecto que todas las madres desearían tener. Así lo describen en una de las fotografías que están en este anuario, por supuesto con muchos compañeros. En los 5 años de la secundaria sumó la exuberante suma de 3 amonestaciones. Dicen broma. Era irónico. Pero fíjate vos que acá hay algo muy llamativo y muy interesante para entender la personalidad de este hombre. Fíjate, su deporte favorito es la equitación. Consigue todo lo que quiere por derecha o por izquierda. Qué premonición, ¿no? Increíble, y de hecho se hablaba de la premonición que habían hecho en este anuario cuando se presentó Martín del Río. Pero vayamos a la placa que tenemos... Perdón, Sí, por favor. Dale. ¿Cómo sigue? Por derecha o izquierda, generalmente por izquierda. Generalmente, claro. Generalmente por izquierda. Dame un segundo porque ya vamos con eso. Perdón, pero antes, pero está bien, parece le un quiero dato. preguntar al doctor Baqué. Martín del Río, te repetimos, aprovecho, te repito la noticia de último momento que la acabamos de confirmar, que es que Martín Santiago del Río va a ir a juicio por jurados. El hecho de que vaya a juicio por jurados implica que 12 personas que nada saben de derecho lo tienen que juzgar.
Fito, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Entendés por qué va a juicio por jurado? Es una locura, lo elige él mismo. ¿Por qué elige juicio por jurado? Yo, sea culpable o inocente, si fuera el abogado defensor hubiese elegido el juicio por jurado. ¿En serio? Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Porque... Pero pará, le mostramos a toda la Argentina acá que era él el que caminaba. se verá en un juicio. No digo ni que sí ni que no, Martín, no tengo postura tomada. Digo que los jueces técnicos, en este caso, hay que compararlo con el juicio de los rugbyers. La presión mediática que va a haber sobre un juez técnico no va a haber para un juez por jurado. Yo, si soy abogado defensor, hoy confío más en un juicio por jurado que en un juez técnico, en un juicio mediático como va a ser este. Lo que pasa es que como contrapartida ha sido tan grande la mediatización de este juicio, la instalación de este hombre como responsable, que es muy difícil quitar de la cabeza de los quienes van a ser los jurados que las cosas son distintas a las que se han planteado durante todo este tiempo. Es un poco la contracara de esta decisión, ¿verdad? Fíjense esto, y ahora seguimos con el debate interesantísimo del juicio por jurado. Va a ser un juicio realmente impresionante, ¿Cómo me para gustaría televisar, estar, Martín? realmente. ¿Cómo me gustaría estar? A todos nos Ser gustaría parte, estar. pero ser parte, no verlo, ser parte. Estar, claro. realmente Ser parte. estar. Creo que Bueno, es el sumum de ¿Lo la abogado defenderías penalista. a Martín del Río? ¿Lo defenderías a Martín del Sí, Río con sin todas las duda. pruebas que hay en su contra? No tengo postura, pero las pruebas son alguien rengueando y caminando No se le ve sin la cara. poder, Decís, uno de los 12 y puede sin- dudar. Y sin el problema, como siempre, están los teléfonos. bueno, ahora nos vamos a meter con eso. Pero, continuando con cómo está la vida hoy de Martín del Río, fíjense esto. Se presentó con abogados en el divorcio y en la sucesión. Y en ambas propuso ofertas para la división de bienes. Y acá por partes. Recordemos y pongámonos un ratito en la piel de Cecilia. Cecilia es la esposa de Martín del Río, la madre de sus hijos. Una mujer que en un segundo se enteró. Primero, que su marido tenía una doble vida, que tenía varias amantes, que era un estafador y que, según sospecha firmemente la justicia, había matado a sus propios padres. La psiquis te queda arruinada después de eso. Presenta el divorcio y Martín del Río, lejos de decir, bueno, quédate con las cosas, presenta abogados en el divorcio y le pide la mitad de las cosas, lo cual puede ser o no cuestionable. Ahora, en la sucesión, que es con el hermano, también presentó abogados y también hizo una presentación, una oferta para dividir los bienes de los padres que la justicia sospecha que él mismo mató. Pregunto, ¿a mí solo me parece increíble eso? No, además esto tiene una Vito, previsión... si estás en contra, decímelo, Esto Ahora te voy a decir. Pues te veo. Ahora te voy a decir. Esto tiene una previsión legal que es la declaración de indigno, de indignidad del sucesor. Lo que pasa es que, bueno, que todavía no tiene condena firme, con lo cual será una cuestión que habrá que resolverla en el momento oportuno. Pero hay una sanción en la ley para quien mata a aquella persona que pretende heredar. Che, pero qué cara dura. Encima que te acusan de matar a tu papá, te presentás a Bueno, dividir pero los él dice bienes. que no, Martín, estamos dando vueltas sobre lo mismo, porque él dice que no. Claro. Bueno, está bien, no, es bueno, Aspira, pero hay que tener que aspira a que la sí. justicia diga que no fue. Es Entonces, concordante con su postura Obvio. de que él dice que no, o si no fue, él dice que no. Tiene que presentarse en todos lados a pelear por sus derechos civiles, porque si no, sería una confesión ficta. Una Resulta confesión. que me acusan de matar a mi papá, digo que no, que yo no fui, pero en la sucesión no me presento y no pido división de bienes o no hago oferta. Entonces es concordante por lo menos con su postura. Lo tiene que hacer. ¿Qué dice en su defensa Martín del Río? ¿Cómo se defiende y a quién ataca? Sí, no solo dice que no, sino que señala quién podría ser El asesino. el posible asesino. Y no habla de alguien ajeno. A cada una de las personas, las pocas personas que lo visitan, su abogada, sus compañeros del secundario, a su hija no se lo dijo esto, él dice, yo no sé si fue él, pero investiguen a mi hermano. ¿Y por qué? Dice Martín del Río, investiguen a mi hermano. Porque, según él, quien se está beneficiando de que este hombre esté detenido y sus padres muertos sería su propio hermano, con quien nunca habría tenido relación comercial, ni con su padre ni con él, y sin embargo ahora se está haciendo cargo de todos los negocios. Negocios, por otro lado, que estaban bastante complicados, pero hay más.
asegura el propio Martín del Río que tiene, según un peritaje de parte, una huella digital o la prueba biológica de su hermano en el auto donde sucedió el crimen. Llamativo también, porque el ADN sería igual, el de él que el del hermano. Y por otro lado, hay otra situación realmente llamativa, que es el hallazgo del arma. El hallazgo del arma del crimen se produce en un country donde vivía y donde aparentemente Martín del Río no habría podido ir a ponerla, el arma. Entonces aparece esta arma acá y esto aparece justamente como un buen argumento para la defensa para señalar la mirada hacia el propio hermano, que es quien finalmente está a cargo ahora de los negocios de la familia. Lo que no puede explicar, perdóname Fito, lo que no puede explicar la defensa es cómo el auto de Martín del Río, con Martín del Río, porque si lo ve en la cámara de frente, estaciona en un lugar enfrente del edificio Chateau, en Belgrano, donde la única salida en vehículo es por una calle, no podés desviarte a otra calle, y el vehículo nunca sale, sino que el que sale caminando es justamente un caminante encapuchado que va con la misma renguera que todas las personas que lo conocen dijeron que era la misma renguera del Río, va caminando así, con este trayecto, hasta la casa de los padres, ingresa a la casa de los padres en el momento en el cual la justicia ubica el crimen, sale caminando, vuelve hasta enfrente del Chateau, pasa por ese punto ciego y después lo que sale es el auto del Río. Sí, eso no lo puede explicar nadie ahora. Revela, en caso de ser así, una planificación de bastante tiempo, no es algo, un impulso, absolutamente. Ahora, fíjate vos, a la hora de señalar a su hermano, como, no como un acusado, sino a alguien a quien la justicia también debiera investigar. Él dice, a mí la única persona o la primera persona que identificó que el que estaba caminando era yo, fue mi hermano. Fue el primero que llamaron. Y él inmediatamente dice, fue mi hermano, fue Martín, decía el hermano de Del Río. Lo señaló. Entonces él tiene en este punto un nuevo argumento también para sospechar, o por lo menos para abatir algunas sospechas sobre el hermano. ¿Te acordás, Martín, que había primero individualizado como posible sospechosa a la mucama? Ah, Nina, sí. Que finalmente primero, no tiene nada que ver. Y ahora está con la hipótesis del hermano. Va cambiando de hipótesis. Él primero dice no habrá sido Nina. Y él después dice no, en realidad ahora fue mi hermano, porque el que se beneficia es mi hermano con la muerte de mis padres. Lo cierto es que esto, al ir a juicio, al ser elevado a juicio, es que ya la fiscalía cerró la investigación, pasó por el juez, las apelaciones, que la cámara, que el juez que confirmó, va a juicio oral. Ahora, me quiero centrar en lo del juicio por jurados. Al juicio por jurados, a las 12 personas que se sienten ahí, lo van a tener a Martín del Río, ¿lo van a escuchar hablar a él en algún momento? Si declara y si pide la última palabra, que es otro derecho que tienen los imputados en un juicio, es la última palabra, que ahí no contestan, preguntan, no hacen nada y dicen sus últimas palabras. Y ese cuento que nosotros hicimos acá, cuento en el buen sentido de la palabra, toda esa reconstrucción de las cámaras, de que va caminando, de que entra, de que sale, también se le muestra. Todo van a ver, los jurados van a ver en eso, todo lo que proponga el Ministerio Público Fiscal, la querella, o particular damnificado, como se llama en provincia, y la prueba que ofrezca la defensa. Todos, testigos, pericias, videos, escuchas, todo lo que haya. Fito, me imagino yo, además de la imagen esta del caminante, también aquellos audios que había entre él, su familia, y también las pruebas que contradecían la idea de la mudanza al Chateau, ¿te acordás? En donde estaban estos audios con la inmobiliaria que la verdad no estaba ni siquiera contratada, y eso fue uno de los puntos de sospecha. El engaño que le habría dado de alguna manera sustento a lo que termina siendo el homicidio. Quería decir una cosa nada más, para que la gente lo sepa, porque me parece interesante. A diferencia de lo que se sabe vulgarmente, o en general, y a lo que ocurre en la mayoría de los códigos procesales argentinos, el código de provincia no te exige unanimidad para condena, no. No son 12, no señor. Son 12. No, son 10. 10, con 10 ya alcanza. Con 10 ya te alcanza. Pero perpetua sí necesitas 12. Pero perpetua necesitas 12. Y acá, lo que se busca es la perpetua. Bueno. Porque mató a sus dos padres. Bueno, la acusación de la fiscalía de la perpetua. Acá es perpetua. Exactamente. Acá la fiscalía de acusación es perpetua. Y tiene premeditación, puede tener otra agravante más. Vuelvo
un momento a cómo está en la cárcel. Ustedes que son conocedores de la cárcel, lo aclaro siempre por visitar clientes. Pero ustedes que son conocedores de la cárcel, él está no hace falta aclararlo. en la cárcel, por la duda, en la cárcel de San Martín. Recién decíamos, pabellón 8, celda 3. Celda 3. ¿Cómo se lo trata él en una cárcel de la provincia de Buenos Aires? No es una cárcel federal, es una cárcel, las de San Martín suelen ser bastante picantes, un tipo que nunca estuvo preso, un tipo que evidentemente tiene un poder adquisitivo, más allá de si lo generó estafando o no, y que llega a la cárcel por primera vez, que pasó del cánter a la cárcel. ¿Cómo se lo trata? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo es la vida ahí adentro, Fito? Tenés varias opciones. A ver. Primero que por una cuestión de edad y de poder adquisitivo, ya tenés una selección natural a dónde vas a ir. No vas a la Leonera con los pibes de 18 años a que te roben las zapatillas. Te juntan con gente más o menos como porque vos. el servicio penitenciario tiene que velar por tu integridad. Vos vas a cumplir una pena y en este caso es un anticipo de pena, porque si los jueces lo llegan a encontrar inocente, todo este tiempo fue un anticipo de una pena que no debía cumplir. Sí. Entonces, lo cuidan. Segundo, es que siendo mediático, mucho más lo cuida el servicio penitenciario. Imagínate si le pasa algo, aparece apuñalado Martín del Río, está en todos los noticieros del país, cadena nacional. Echan a todo lo de la casa. Después, también podés elegir ir a un pabellón evangelista. Luis, es así. Sí, por supuesto, es una posibilidad. Lo del pabellón evangelista en la cárcel, ¿es garantía de que estás salvado, de que vas a vivir bien, de que no vas a tener problemas? Es garantía de que no vas a tener problemas, lo que no es garantía de la cantidad de veces que vas a aplaudir y vas a rezar. Bueno. Bueno, ojalá todo fuera. No, bueno, yo te cuento porque es... Les hago otra. Les hago otra a los dos, perdón. Les hago otra a los dos. Pero déjame terminar un poco sobre la pregunta tuya anterior. El tema de que sea una persona de buena posición económica también te puede jugar a favor, en tanto y en cuanto tengas ese respaldo y este respaldo fluya hacia dentro de la cárcel. Claro, llegue a tus compañeros, porque si vos la comida la recibís para vos, tenés capacidad como para darle de comer a varios, esto te posiciona bien, o sea, es una persona que quizá de ser odiada por mataste a tus padres, que es parte de uno de los códigos, pero por otro lado estarías beneficiándote con la posibilidad de darle sustento a muchos de los que no tienen sustento dentro de la cárcel. O sea que, con esto que dice Luis, puedo inferir que llega Martín del Río, lo saludan, todo bien, no lo llevan al peor de los lugares, pero hay que empezar a poner. ¿Y de dónde va a sacar? Hay que empezar a poner. ¿De dónde? No, bueno, y de algún lugar tiene que... Algo... ¿qué te pensás? No tiene nada. No sé. Digo, algo tiene que tener. Evidentemente tenía deudas por todos lados, pero algo tenía que tener. Si bien hay propiedades, se hablaba de números millonarios a la hora de la sucesión. Hay muchas propiedades, pero hay muchas de esas propiedades que fueron compradas por el método del Río, que era pagar la primera cuota y después no pagar más y llevar la cuestión a lo jurídico. Anticipo y juicio. Claro. El famoso anticipo y juicio. Anticipo y juicio. Y así se habían hecho de un montón de propiedades. Este era el modus operandi de la familia, de Martín del Río y de su padre, sobre todo. Que el padre hacía lo mismo. Recuerden que el padre, que aparte todavía... A ver, es muy difícil saberlo, ¿no? Pero todavía no está claro, y ahí vuelvo al tema de la cárcel, qué fue realmente lo que sucedió adentro de ese auto. Porque la hipótesis es que él los engaña diciéndole, nos vamos a ir al Chateau de Libertador. Tal cual. Que se sienta la madre en el asiento del conductor, el padre en el asiento del acompañante, y que él se sienta en el asiento trasero. Y aparentemente ahí, el primero mata al padre. La madre, ¿de cuánto? 3 disparos. De 3 disparos. La madre ve la situación. Se da vuelta, ve la situación. Aparentemente se arranca los pelos de los nervios porque le encuentran partes de sus pelos en la mano. Tal cual. Y después la termina asesinando a Mercedes Alonso, que era su madre. Esa es la hipótesis, por lo menos. Inclusive la forma de ingresar, los ángulos de ingreso de las distintas tiros estaban casualmente determinaban eso, ¿no? Uno derecho, digamos, ningún ingreso en dirección, digamos, recta, y otro en ángulo para la madre, ¿no? Sí. No sé si se acuerdan de ese punto. Exactamente, absolutamente. Que aparte llamaba la atención en ese momento, y ahora me quiero meter en el tema del hermano de Diego, una persona
fantástica, a mí me ha tocado hablar con él, la verdad, súper amable, nunca ha querido dar notas, no quiere participar en nada, es una persona, es un profesional que se dedica a la parte de shoppings en toda Latinoamérica y demás, administrar shoppings en Latinoamérica, pero digo, recuerdo que llamaba mucho la atención y había cosas que no cerraba Fito en ese momento porque estaban las dos víctimas, el padre y la madre, o sea, José del Río y Mercedes Alonso sentados en el asiento de conductor y en el del acompañante, vestidos como para salir y hasta con los asientos en la parte de atrás, pero el portón estaba cerrado. Esa parte era la que no cerraba, porque no parecía un robo común. ¿Te puedo hacer un paralelismo entre esto y Pérez Algaba? A ver, sí, obvio, por supuesto. Recién lo pensaba. A ver. El problema de Pérez Algaba, no el problema, la solución estuvo en que hubo muchos, entonces cuando hay muchos es muy difícil coordinar las estrategias, con lo cual es muy fácil de resolver. En este caso, al haber una sola persona, se torna un poco más difícil resolver la cuestión, porque no tenés nadie que... Sos solo vos el que fue él, el hermano, Pirulo Pérez, es solo. Bueno, no... pero aún así, fíjate... Ahí te termino. Ah, perdón. Ahí te termino. Entonces, ¿dónde está siempre hoy en día la solución de los crímenes actuales? En la tecnología. En los celulares. Cámaras, videos, celulares. De hecho, fíjate cómo se empalman, ¿no? De hecho, a Martín del Río no solamente cae por las cámaras de seguridad, sino porque él no había llevado su celular cuando comete el crimen, sino que su celular lo deja en el vehículo y curiosamente el celular no tiene actividad en el momento en el cual él va caminando desde Avenida Libertador en Capital, todo por Libertador, cruza la General Paz, pasa a Maipú y termina llegando a la casa de los padres. Justo en ese trayecto... ¿Te parece curioso? Su celular no... ¿Te parece curioso o lo decís entre comillas? No, entre comillas. Por supuesto que es la prueba que más lo incrimina. Claro. Justo en el momento en el que el caminante va hasta la casa de los padres, lo mata y vuelve, justo en ese momento el celular... Y no. recordaba que él contaba en aquel momento que se encontraba durmiendo dentro de la camioneta. Que estaba durmiendo una siesta dentro de la camioneta, algo raro. Dormido, mandé unos mails. Mandó unos mails o algo y yo me quedé dormido en la camioneta esperando no sé qué, porque a muy pocas cuadras tenía otro domicilio donde se cree que en realidad se fue a duchar y a quitarse las manchas posibles que podría haber tenido tras el ataque al padre. Y a tirar el DVR. Y a tirar el DVR. ¿Se acuerda que cuando llega la policía a la casa, busquemos la lleva a una base, se lo termina tirando a la basura o dándose a unos cartoneros que estaban dando vuelta por ahí? Busquemos que debe estar las fotos de adentro de la casa de Del Río, que él hasta revuelve como para hacer creer que esto había sido un robo y hasta efectúa un disparo en la casa como haciendo creer que fue un robo. En el sillón. En el cojín del sillón, exactamente. Del Río deja el celular, después vuelve, hace como una especie de mímica, de acting, y después termina yendo a ese departamento y se lleva el DVR. Y se cree que tira el DVR en un container. Tal cual. Y hay algo más, perdón. Porque varias semanas después, finalmente se encontró el arma homicida. Se creía que esta pistola que tenía, marca Versa Mini Thunder, que tenía en la caja fuerte del country de San Diego, la habría llevado, en principio lo decimos en potencial, la habría llevado después de hacer ese periplo hasta la zona donde deja tirado el DVR, después vuelve a San Diego. Ahora, ¿qué es lo que va a decir el propio Del Río? Que seguramente lo va a decir porque ya se los está diciendo a sus abogados, a su abogada, a sus compañeros. Dice, yo no volví al country San Diego. Esa arma llegó ahí puesta por otra persona. Ahora, lo cierto es que el arma tiene huellas de Martín del Río, tiene el ADN de Martín del Río, situación que lo complicaría mucho. Mientras tanto, señalando a su propio hermano, algo que si no es así es verdaderamente cínico, porque matar a tu padre y echarle la culpa a tu hermano sería tremendo. Ya lo peor. Más que cínico. Pero él lo que dice es, ¿por qué no hacen el seguimiento de teléfono de mi hermano, como hicieron conmigo? ¿Por qué no hacen el seguimiento de dónde estaba él en esos horarios, porque no es el como imputado. hicieron conmigo? Claro, claramente, pero
acordate que esto va a ser un planteo que va posiblemente a llevar dudas al jurado. Es un ofrecimiento de prueba que debería ser recepcionado, Martín. Por más que vos no seas el imputado, No, porque me podés estar acusando a mí, yo soy inocente y pido que traigan tu celular sabiendo que vos sos el culpable, y si no lo traen... Igual ojo, porque me violan recuerdo el que en derecho ese de defensa. momento la defensa había pedido una serie de medidas muy importantes, que se llama la evacuación de citas. Gracias por completarlo, la evacuación de citas, y los fiscales se pusieron a evacuar todas las citas. De hecho, buscaron al taxista que lo llevó a Martín del Río desde el auto donde había estacionado enfrente del Chateau hasta el otro edificio. Tal cual. Y lo habían buscado, después no sé si efectivamente lo encontraron o no. Y otro personaje central en esta historia es la amante de Martín del Río, con quien caminaba habitualmente este mismo recorrido, se supone, algunos ya habiendo planificado de antemano lo que iba a ser el día del crimen. Una persona que termina siendo detenida misteriosamente en un primer momento y luego tomada como testigo, y que también terminó señalando a Martín del Río por su forma de caminar. Que lo que cuenta esa mujer, una mujer rubia, no recuerdo el nombre de pila, lo habíamos dicho en ese momento, lo que cuenta esa mujer es que esto no lo sabían los fiscales, que días antes del crimen se junta con Martín del Río en el Chateau, y Martín del Río le dice, ¿por qué no vamos caminando hasta allá? Y en ese vamos caminando recrean todo lo que es el trayecto que luego termina siendo él, ni más ni menos que para matar a sus padres. O sea, estamos hablando de un hombre que planificó todo, y si vos del otro lado te estás preguntando el por qué es porque estaba agobiado con las deudas, porque le había prometido a sus padres que se iban a mudar al edificio Chateau, y el edificio Chateau no lo tenía para mudarse, había inventado había hecho una oferta y después había caído, y supuestamente la casa, si mal no recuerdo, Martín, se le iban a alquilar a una embajada. Claro. Era así, pero eso era todo mentira. Claro. Era todo mentira. De hecho, él le dice a los padres, ya compré el departamento en Chateau, el piso en Chateau. No era departamento, el departamento en Chateau. Buenísimo, ¿cuándo nos mudamos? No, bueno, hay que esperar porque ahora se lo voy a alquilar a una embajada, porque la embajada de Tailandia va a alquilar la casa donde finalmente fue el crimen. Sí. Claro. Pero como todavía no se lo podemos hacer, el embajador de Tailandia está viviendo en el Chateau, pero en unos meses se va. Cuando pasan los meses, el padre le dice, bueno, ya nos podemos mudar. No, lo que pasa es que justo al embajador de Tailandia se le cayó una olla de aceite caliente y se aglobó todo el piso. Hay que seguir esperando. Y le mandaba fotos de la puerta de la embajada de Tailandia diciéndole, estoy por entrar a la reunión a la que nunca entraba, porque nunca existía lo de Tailandia. La realidad es que nunca había comprado el Chateau. Mira, recién dale, la verdad que una reflexión realmente, porque está claro que este hombre se fue encerrando en su propia mentira hasta llegar a un punto en el que no tuvo más salida. Pero una cosa es la salida o la solución que puede encontrar desde el discurso, desde las excusas y demás. Y otra cosa muy distinta es matar a los padres. Hay un clic, hay un cambio, hay un salto cualitativo que francamente solamente hay que entenderlo desde la cabeza de este hombre, que va más allá de un estafador, digamos, consumado como el que pareciera ser que es, ¿no? Sí, Fito. Recordemos también que el padre tenía una personalidad muy fuerte y mucha ascendencia. Y mucha ascendencia sobre él, que era el único que había quedado al lado del padre. Sí. Diego se había abierto, el otro hermano se había abierto y él quedó manejando los negocios. Ahí vas a tener parte de haber sido el por qué, en vez de irse, en vez de no hablar más con el padre, decirle, che, te estafé, me voy, no te debo, termina matándolo. Ahí podés tener una respuesta de haber sido él, porque comúnmente, ¿qué hace? La gente se va. Dice, bueno, papá, te estafé, no tengo la plata, me la jugué, me la perdí, no la tengo y me voy. Tenía miedo de que el padre lo mate a él. Él tenía el miedo de que el padre no se lo perdone. O la autoridad ya que vos decís que lo mate concretamente, literalmente. Yo tenía la prueba. Porque si él se plantaba, él le decía, mirá, todos estos negocios me quedé con la plata. Y lo del Chateau, que vos tenés ahí las cajas embaladitas, lindas. ¿Crees que mañana te mudás? No existió. Nunca te vas a mudar. Me la robaron, no la tengo y no te la doy. No existió. Vamos a suponer que no se animó a hacer eso. Mirá, lo último, te digo algo más inquietante. Estaba analizando recién algunos detalles.
Y vos sabés que la Fiscalía incluso sostiene que la inculpación de su hermano sería parte del plan. ¿Por qué te lo digo? Porque, por lo menos hasta ahora, lo que tienen como hipótesis. Porque ellos creen que el día 24 de agosto, después de realizado el crimen, cuando va a colocar el arma en la caja fuerte de la familia, lo que está haciendo es tratar de inculpar a su hermano. ¿Se entiende? Vos el arma lo podría haber tirado en cualquier lado, ¿no? La fue a poner en un lugar determinado donde su hermano también tendría acceso. O que no aparezca. Por lo tanto... O que no aparezca. Él guardó el arma en la casa del country donde solo tenían llave él y el hermano. Eso, él en ese momento dijo, el juego hacia una alternativa que no era él. ¿Quién ayudó? Martín del Río, bueno, Diego del Río. ¿Encontraron? Finalmente esto podría ser parte del plan. Enseguida volvemos con este caso porque tenemos más información de la vida de Martín del Río en la